Saludamos al exconcejal de Bogotá, ex candidato a la alcaldía de la ciudad, Juan Carlos Flores. Doctor Flores, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, doctor Flores, ¿para dónde va Petro con la consulta popular? Uno tiene que preguntar por qué suceden las cosas más absurdas como esta de la consulta popular. ¿Qué pretende Petro con ella? Petro va hacia las elecciones del año entrante. Su gobierno en estos últimos años, pues en estos años que lleva en el poder, no ha logrado mostrar grandes realizaciones. No conformó un equipo hacedor de cosas en las regiones en las que la gente le expresó masivamente su apoyo, cansadas de la dejadez de muchos gobiernos, como es el caso, por ejemplo, de Nariño, un departamento que cada rato queda aislado del resto del país porque la mal llamada carretera panamericana se derrumba o porque es bloqueada eternamente. Petro no tiene grandes realizaciones, tampoco en el Chocó. Los grandes proyectos nunca se dieron. No, su equipo de gobierno, él no logró construir un trabajo conjunto por su aislamiento de los ministros, cosa que se señala una y otra vez por quienes se renuncian, que o nunca lo veían o no podían hablar con él, y la permanente presencia de unas figuras en el gobierno que todos lo pueden y que están por encima del presidente, como es el caso del ministro del Interior, la canciller, el presidente de Ecopetrol, que llevaron a una ruptura de una parte del gobierno con el mismo presidente. Todo eso hace que el sol esté claramente a las espaldas, pero él conserva una capacidad que no se puede menospreciar como agitador político, como una persona que sabe encandilar a un sector de la opinión con su verbo, o como decimos popularmente en Colombia, con su labia, y entonces eso le da ese margen para, para lanzarse y lanzar el gobierno y lanzar los sectores de la izquierda a una campaña temprana que le permita llevar un candidato a la segunda vuelta y le permita dejar unas huestes en el Congreso que le garanticen pues que no va a ser sometido a juicios, en fin, etcétera, etcétera, en el futuro. Ese para mí es el clarísimo objetivo de Petro, y ese objetivo no se puede menospreciar bajo ninguna circunstancia, porque sabe usted muy bien, doctor Fernando, que no hay cosa más peligrosa en política que menospreciar al adversario. No se puede menospreciar al adversario. ¿Para dónde va Petro? Para las elecciones del año entrante, es lo que usted nos dice. Y este jueves ya llega el 1 de mayo, lo va a aprovechar Petro. ¿Qué prevé usted para esa extravagancia que tendremos el día jueves? Pues él va a aprovechar la tradicional movilización que ocurre no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, donde este día pues se recuerda como un día de homenaje a lo que fueron en su momento las clases trabajadoras que hoy ya no existen en buena parte de Occidente. Estados Unidos se desindustrializó, Colombia también en su momento se desindustrializó, pero sigue estando presente ese recuerdo. Y lo que él está tratando de hacer es galvanizar al electorado, es decir, que volverlo una unidad a su electorado, con el fin de que y aquí hay un elemento muy complejo, porque los ataques a Petro, entonces Petro los vuelve ataques todos personalizados, y al estar buena parte de la oposición, que también falla de manera grave, no dedicada a proponer una propuesta de futuro para Colombia, una propuesta de salida de los problemas que nos agobian,
una alternativa a un mundo en la que la globalización está en jaque por las acciones no de los opositores de hace muchas décadas, que usted bien recordará que aparecieron en unas marchas muy fuertes por todo el mundo, la primera tal vez ya hace unos 20 años en Seattle, en el norte de los Estados Unidos, cuando se reunía allí una de las cumbres globales, ¿no? Quien pone en jaque hoy la globalización son los mismos, un sector de los Estados Unidos acaudillado por el presidente Trump. Y esa situación de un mundo que marcha hacia un descuartizamiento de la globalización y a un regreso del regionalismo y del poder de las grandes potencias, debería llevar a la oposición en Colombia a pensar en una propuesta de futuro. ¿Qué vamos a hacer con la economía de Colombia que trascienda los 4 años de Petro? En cuanto que prácticamente toda la oposición ha personalizado el debate con el gobierno, pues Petro lo aprovecha de manera muy sagaz para convertirse en la bandera de su sector en las próximas elecciones. No hay un programa distinto de la izquierda que no sea el apoyar a cualquier candidato o para presidencia o candidata o a los candidatos que Petro respalde para el Congreso. De manera que comprenderá usted que con un presidente que conserva como alrededor del 30% como mínimo del apoyo de los electores, Petro mantiene un chance muy importante de pasar ese candidato a la segunda vuelta. Y eso es lo que debería comprender la oposición, en cuanto que centran sus ataques exclusivamente en Petro y sus programas son muy pobres, pues comprenderá usted, doctor Fernando, que eso mantiene el poder no solamente de Petro como agitador, sino que le entrega una capacidad considerable de dar la pelea política, sin importar qué pase desde el punto de vista de las ejecutorias en este año y medio largo que le queda de gobierno. Eso me parece muy importante destacarlo. Estamos exclusivamente en la técnica política y no en el asunto de gobierno. Y si la oposición no trasciende eso, con la cantidad inmensa de candidatos que hay, esto es una cosa extraordinaria, ya uno no recuerda todos los candidatos que hay, y con la fragilidad de los candidatos punteros que no trascienden el 12, 13%, comprenderá usted que Petro sigue siendo un jugador temible en la arena electoral. Bueno, y el próximo jueves va a cometer un acto de respeto con el país entero y con parte del mundo, que es salir con la espada desenvainada hacia el Congreso de la República, fuera de un irrespeto, de una grosería, de una estupidez. ¿Qué significa eso? De llegar con la espada desenvainada al Congreso de la República. Es como se dice en lengua castiza de manera muy precisa, es hacer fieros, porque él necesita torear a los adversarios y la cabeza fría del lado de la oposición es escasa, porque en cuanto que no hay mayores ideas, entonces la bandera fundamental es caerle a la figura del presidente Petro. Y eso es lo que hace, porque esto es muy importante. Él está tratando de crear el contrincante del otro lado. Ahí hay un juego muy fregado que no debemos perder de vista. En cuanto que Petro torea, él está tratando de que del otro lado sea un antipetro, que la cosa no sea una persona que logre acaudillar un espectro muy amplio de la oposición, sino por ahora exclusivamente que canalice el odio a Petro, porque Petro sabe que en estos momentos, en la medida en que no hay ejecutorias de gobierno, lo que alimenta a su propio electorado es la ira contra los que atacan a su jefe. Y como usted bien sabe, eso es lo que da réditos hoy a nivel mundial. En América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, eso tratan de hacer las fuerzas de derecha, es lograr canalizar los odios. Y Petro
no es un hacedor de cosas. Petro es un muy hábil canalizador de odios y de miedos escondidos de la gente. De manera que fíjese usted que en todo esto en ningún momento estamos mencionando ya ningún programa específico de Petro, ninguna acción específica de Petro, sino que lo único que mencionamos es a la figura de él. Y recordemos que eso fue lo que lo llevó a la presidencia, que él logró poner su nombre durante unos 5 o 6 años en el centro del escenario político y que ninguna otra figura logró ponerse por encima de Petro. El único que logró hacerlo en algún momento fue el ya fallecido ex alcalde de Bucaramanga, pero a él le faltó una propuesta más de fondo y prácticamente por una razón incomprensible que todavía no logramos explicarnos, el entonces candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga en segunda vuelta, en algún momento paró el carro de su campaña y eso le permitió a Petro conducir su propio carro de campaña hasta el final sin prácticamente ningún contrincante. Y lo que increíble es que de esas lecciones los jugadores políticos colombianos poco o nada han aprendido. Bueno, ojalá aprendamos este jueves, así sea con un acto tan amargo como el que se prevé para la celebración del Día del Trabajo. Doctor Juan Carlos Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, doctor Fernando, a sus oyentes, un muy feliz día y feliz semana. Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá hace muy poco tiempo, y persona que fue candidata a la alcaldía de Bogotá, estuvo con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, ¿Ya vamos con certificaste la Aloy. escolaridad de tus beneficiarios? No te quedes sin tu subsidio familiar. Presenta un certificado escolar, recibo de matrícula o boletín de notas vigente para que tus hijos de 12 a 18 años puedan seguir disfrutando de este beneficio. Hazlo fácil, rápido y en línea en www.certificadoscolsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Vigilados por Subsidio. Aplican términos y condiciones.